de esas enfermedades cardiovasculares que constituyen la principal causa de muerte y de enfermedad, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. Y para hablarnos de ello, contamos con la ayuda de nuestro cardiólogo Alejandro Berenguer. Muy buenos días. Buenos días. Ya saben que ustedes también tienen abierto nuestro teléfono, el 925 28 87 91. Si quieren hacerle alguna consulta al doctor, no tienen nada más que llamar. Vamos a decir que es recomendable consultar al cardiólogo regularmente, Alejandro. Bueno, efectivamente, o sea, no solo al cardiólogo, sino al médico en general. Hay que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, porque a fin de cuentas es la misma enfermedad en distintos territorios, son la primera causa de mortalidad en el mundo desarrollado. Esto quiere decir que si conseguimos prevenir esas enfermedades ahorramos muchas muertes, prolongamos la vida de nuestros pacientes y sobre todo les mejoramos la calidad de vida. Esa prevención se hace actuando sobre los factores de riesgo. Es decir, la mejor manera de tratar cualquier enfermedad es evitar que ésta se produzca. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son aquellas condiciones que hacen que una enfermedad sea más frecuente, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de factores de riesgo, conviene destacar ambas facetas, ¿no? Tenemos los factores de riesgo modificables, sobre los que podemos actuar, y los factores de riesgo no modificables, sobre esos obviamente no podemos actuar. Los no modificables clásicos son el sexo y la edad. El sexo varón tiene más riesgo de sufrir enfermedad coronaria respecto a la mujer por el tema hormonal. A partir de los 50, 60 años se empiezan a igualar. Y la edad, lógicamente, es un enemigo inexorable con el cual tampoco podemos hacer de momento nada. Nuestro corazón también envejece, digamos. Nuestro corazón envejece. Yo muchas veces cuando hago los ecocardiogramas a los pacientes de 80 años y me dicen, ¿qué tal tengo el corazón? Pues mire, igual que las arrugas y las canas salen por fuera, en el corazón también salen arrugas y canas, ¿no? Pero puede envejecer con mucha dignidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar sobre aquellos factores de riesgo sobre los cuales tenemos influencia. Básicamente son el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, obesidad, sedentarismo. Estos son los más clásicos, ¿no? Luego hay una serie de factores un poquito más novedosos, factores genéticos, etcétera, pero bueno, eso queda un poquito lejos de esta conversación. Si fumamos, si tenemos colesterol alto, si tenemos hipertensión, es recomendable entonces sí visitar al cardiólogo también si un familiar ha tenido un ataque al corazón antes de los 50 años. Efectivamente, ahí es donde entran los factores genéticos, ¿no? Cuando un paciente, o sea, nosotros siempre hacemos lo que se llama una estratificación de riesgo. En función de los factores de riesgo que vemos de cada paciente, podemos hacer una predicción de cuál es su riesgo porcentual de sufrir un evento cardíaco, un síndrome coronario agudo, un infarto, una angina de pecho, en los próximos 5 o 10 años. Tenemos unas tablas basadas en estadísticas de grandes estudios multicéntricos en miles y miles de pacientes. Entonces, en base a esa estratificación de riesgo, podemos hacer las recomendaciones al paciente de cómo actuar a nivel no solo farmacológico, sino también dietético, estilo de vida, control de peso, etcétera, y luego, lógicamente, las revisiones posteriores, porque no es lo mismo un paciente de 45 años que fuma pero no tiene ningún otro factor de riesgo que un paciente de la misma edad que además es diabético, obeso, tiene colesterol, hipertensión y, como usted muy bien ha dicho, tiene un familiar que con 40 años tiene un infarto de miocardio. Vamos con una llamada. José, desde Anchuras, en Ciudad Real. Buenos días. Buenos días. Hola, José. ¿Qué consulta tienes para nuestro doctor? Bueno, quería decirle que yo siento una taquicardia, como arritmia muy fuerte. Esas arritmias que usted siente, ¿las siente cuando hace esfuerzo? Dos o tres veces al día. Ajá, muy bien. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 68 años. ¿Es usted hipertenso, diabético, tiene colesterol? No tengo enfermedad. No tiene enfermedad alguna, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero que debería hacer es consultar con su médico de atención primaria para que le haga una prueba básica y fundamental que hacemos los cardiólogos a todos nuestros pacientes y que nos da muchísima información, como es el electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba muy sencilla que le podrá realizar su médico, y si él, en ese electrocardiograma, que idealmente habría que hacerlo durante uno de los episodios de palpitaciones o de taquicardias que usted tiene para poder objetivar la patología que tiene este paciente, pues ahí podremos tener un poquito más de luz a la hora de enfocar el diagnóstico. Su médico ya considerará necesario si le remite o no al cardiólogo en función de lo que vea en ese electro. Las palpitaciones muchas veces son manifestaciones banales de situaciones que no tienen importancia, pero a su edad ya hay que empezar a pensar en otro tipo de arritmias que no son excesivamente peligrosas, pero sí necesitan un tratamiento específico. Muchísimas gracias, José, por llamarnos. Esperemos que esos consejos le ayuden. Vale. Hasta luego. El 80% de las muertes por trastornos cardiovasculares se podrían evitar cambiando tan solo nuestros hábitos de vida.
Efectivamente. Fíjese, en estos tiempos de crisis en los que estamos, donde gastamos mucho dinero en tecnología, medicación, dispositivos implantables, marcapasos, etc., hay una medida que es probablemente la más eficaz en prevenir estos factores de riesgo, en tratarlos, en modificarlos, por tanto, en modificar la historia natural de la enfermedad de nuestro paciente, pero no solo es la más eficaz, sino que es también la más coste eficaz, coste efectiva. Nos va a hablar de esa medida ahora porque tenemos una llamada. Isabel, desde Valdepeñas, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Bien. ¿Qué consulta tiene para nuestro cardiólogo? Pues mire, yo quisiera saber, porque tengo un niño que tiene 16 años. De momento el cardiólogo no sabe todavía en concreto lo que tiene, pero el niño sí es cierto que tiene unos mareos muy grandes, pierde el conocimiento y entra en parada cardiorrespiratoria aproximadamente 60 segundos, casi medio minuto, y no sabemos qué tipo de enfermedad puede tener. A ver si me lo puede aclarar. Vamos a ver si el doctor Berenguer le puede aclarar. Bien, lo que usted nos está contando es un episodio sincopal. Un síncope es una pérdida brusca del conocimiento que habitualmente se produce por una bajada brusca de la presión arterial y en personas jóvenes, como es el caso de su hijo, la causa más frecuente es una bajada brusca de la tensión arterial que recibe el nombre de síncope vasovagal o vulgarmente lipotimia, lo cual es muy frecuente en gente joven y habitualmente no es peligroso en absoluto. Es muy aparatoso, literalmente el paciente parece que está muerto porque se queda sin tensión, se queda sin pulso, pero habitualmente es una entidad que no es peligrosa. Ahora bien, hay que ver al paciente, hay que hacerle una profunda historia clínica, un electrocardiograma y si los episodios son muy recurrentes es incluso a veces conveniente hacer un ecocardiograma o un holter de frecuencia cardíaca para profundizar un poquito más en el diagnóstico. Habitualmente un cardiólogo clínico, viendo simplemente al paciente, haciendo una buena historia clínica, auscultándole y viendo el electrocardiograma, establece el diagnóstico sin mayor necesidad de pruebas complementarias. Lo normal es que no sea nada grave, pero obviamente debe hacer la valoración un especialista. Muchísimas gracias, Isabel, desde Valdepeñas. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Estábamos hablando de esa medida económica que puede prevenir esas patologías cardiovasculares. Pues sí, realmente esa medida es tan económica como comprarse unas zapatillas de deporte, ropa cómoda, un chándal e irse a hacer ejercicio. El ejercicio físico ha demostrado un alto impacto en el control de todos los factores de riesgo y, por tanto, en la morbimortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Le voy a dar dos datos muy sencillos, avalados por los estudios. Hacer 70 minutos de ejercicio físico a la semana, es decir, 2 días, 35 minutos cada día, prolonga nuestra vida en 2 años. Es muchísimo. Es muchísimo. Si hacemos 400 minutos a la semana, que más o menos ya viene siendo 1 hora todos los días, eso ya requiere un esfuerzo físico considerable, estamos prolongando nuestra vida en cerca de 5 años. Es decir, ¿qué medidas farmacológicas o de otro tipo tienen este impacto? Y sobre todo, a ese coste. Es tan sencillo, no hay que apuntarse a un gimnasio, no hay que comprarse grandes máquinas en casa. Nos vamos a caminar. Aquí en Toledo, seguramente en todos los pueblos de la región, desde donde nos están viendo, tienen seguramente hermosos parajes donde irse a caminar, a pasear. Eso sí, hay que andar a un buen ritmo. No es irse a pasear, no es irse a ver tiendas, es ir a caminar a un ritmo de 5, 6, 7 kilómetros a la hora que nos lleve a este ritmo que uno intenta andar y hablar a la vez y va un poquito sofocado. Ese es el ritmo adecuado. Con esto vamos a ahorrar muchas muertes. Tenemos otra llamada. José Antonio desde Daimiel. Buenos días. Sí. Hola. Buenos días. ¿Qué consulta tiene para nuestro cardiólogo, José Antonio? Sí, mire, vamos a ver. Yo tengo una miocardiopatía dilatada severa. Desde hace ya 5 años y medio, que me la detectaron porque empecé a retener líquidos, entonces me detectaron la miocardiopatía. El corazón se me quedó solamente en un 15% de capacidad, es decir, que prácticamente pues nada, ¿no? Entonces, pues no me han operado, ni solamente me hicieron un cateterismo. Me están haciendo, bueno, poner el holter, el ecocardiograma y nada más, ¿no? Entonces, ahora me ha cogido el equipo de arritmias y marcapasos. Entonces no tengo ni marcapasos, ni me han operado, ni nada. Entonces, no sé, estoy... un día me dice uno una cosa, otro día me dice otro otra, no sé... y estoy, claro, tengo ahora mismo, me pasó con 45 años, tengo 50 años ahora mismo, y claro, pues no sé...
Sí, se siente usted un poco perdido, lo cual es una situación muy habitual cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Realmente, muchas veces los médicos pecamos quizás de no transmitir adecuadamente la información a los pacientes, porque muchas veces el simplemente hablar con ellos es suficiente como para tranquilizar y despejar ciertas dudas. La enfermedad que usted tiene es una enfermedad importante, grave, pero en cardiología, si podemos presumir de algo, es que tenemos solución para prácticamente todo. Son soluciones de muy diversa índole, de muy diverso tipo, pero solemos solucionar los problemas de nuestros pacientes. Si el tratamiento farmacológico está optimizado, supongo que estará usted con una serie de pastillas, carvedilol, ramipril, etcétera, exactamente. Pastesta, Sintrón. Esto es. Cuando con estas medicaciones el tratamiento está optimizado y el paciente tiene una capacidad funcional, es decir, el tipo de esfuerzos que uno puede hacer adecuada, aceptable, pues entonces hemos llegado a, digamos, a nuestro límite. Pero si el paciente sigue notando síntomas, podemos ofrecer una serie de medidas. Probablemente por esto le hayan puesto en contacto con el equipo de arritmias para implantar un dispositivo que se llama resincronizador. Es un marcapasos un poquito especial que hace que, exactamente, optimiza un poquito la contracción del corazón para tratar de mejorar la clase funcional. Si incluso con esto no es suficiente y usted sigue teniendo síntomas limitantes con los esfuerzos, siempre nos quedarán otras opciones y la última de ellas, lógicamente, es el trasplante cardíaco, Sí, ¿no? eso es lo primero que me dijeron, que cuando me iban a dar el alta me dijeron que tenían que hacer trasplante. O sea, porque no había otra solución más que el trasplante. Claro. Luego volví a los 6 meses, a los 3 meses a revisión y me dijeron que había recuperado hasta un 42%. Claro. Entonces ahora mismo tengo un 33%. Sí, yo creo que ahora mismo está en una fase de compensación en la cual la medicación está contribuyendo a mejorar la fuerza de su corazón, lo que llamamos la fracción de eyección, y aquí la clave va a ser cómo se encuentre usted. Si con esa fracción de eyección usted puede hacer una vida más o menos normal, sin grandes fatigas, de momento el trasplante digamos que puede esperar, ¿no? Porque el trasplante cardíaco es una buena opción. En España podemos presumir de ser probablemente tener los mejores equipos de trasplante cardíaco con los menores tiempos de espera, ahí podemos presumir de ello, pero no hay que olvidar que trasplantar a un paciente es cambiar una enfermedad por otra, es decir, un trasplante no es olvidarse para siempre de pastillas ni de médicos, hay una serie de problemas derivados de la inmunosupresión, infecciones, etcétera, y hay que estar muy vigilado, ¿no? Eso hay que dejarlo como última opción, pero desde luego siempre va a estar ahí a su disposición. El doctor me lo comentó, un doctor de Ciudad Real que me está llevando bastante bien, me lo comentó, me dijo, por muy mal que esté tu corazón, es tuyo. Exactamente. Es decir, vamos a tratar de hay que aguantar con él hasta que se pueda. Hay que aguantar con él hasta que se pueda, efectivamente. Claro. Muchísimas gracias, José Antonio, por llamarnos. Esperemos que hayamos aclarado sus dudas. Gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. Tenemos otra llamada, Encarna, desde Almagro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, quiero consultar al doctor. Sí. Mi marido le dio un infarto con 42 años. Estuvimos yendo a La Paz 7 o 8 años hasta que nos dijeron que teníamos que ir a las autonomías. Entonces, después le dio otro infarto y estuvimos en Toledo. Le implantaron un DEI o desfibrilador. El doctor sabrá lo que le digo. Perfectamente. Entonces ahora tiene problemas de que antes iba a andar todos los días 1 hora y ahora se cansa hasta subir la escalera. Tenemos que ir a Toledo el día 26 de este mes. Cada 3 meses vamos a Toledo. Porque dijeron que estaban ya las pilas un poco gastadas. Entonces él toma Coroplé 625 y le han mandado Enzales, inhalador y no va bien mi marido. Lleva un remo frío e intentar hacer el amor hace ya años. Pero a mí no me importa. Bueno, pero si se puede mejor, Encarna. Vamos a ver qué solución nos da el doctor. Claro que sí. De acuerdo. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando un paciente con una miocardiopatía isquémica, en este caso, como el infarto que tuvo su marido, tiene fatiga o tiene disnea o tiene falta de aliento, lo más fácil es pensar que es el corazón el culpable, pero no siempre es así, porque las enfermedades cardiovasculares coexisten con mucha frecuencia con otras enfermedades como las enfermedades respiratorias. No sé si su marido fue fumador, supongo que no lo será, si lo fue en algún momento, pero es probable que tenga también los bronquios afectados y por eso le han dado algún inhalador para poder mejorar un poquito la capacidad funcional. Esto por un lado. Por otro lado, el desfibrilador, el DAI, como usted bien dice, es un dispositivo que implantamos a pacientes que tienen un alto riesgo de muerte súbita, y los pacientes que han tenido un infarto, así es,
Entonces, sí, lo sé. Exactamente. Estos dispositivos es una especie de marcapasos. Y en Toledo, perdón, doctor, en Toledo ya llevan 2 veces que lo cambian, no lo cambian, pero Sí. van a tener que cambiárselo. Exactamente, eso lleva una pila Porque y... él ya se cansa al caminar, que caminaba cada día 1 hora. Claro, exactamente. Él se cansa de subir la escalera, que nunca se ha cansado, doctor. Claro. Que a mí en lo del amor me da lo mismo, porque primero es mi marido. Claro. Sí, lo primero es la salud, obviamente, pero lo otro también es Exacto. parte de la salud mental, a fin de cuentas, ¿no? Le ha hecho la cardióloga que hemos ido de paga a una clínica privada. Más luego nos mandó otro día al seguro. Le ha hecho unas placas. Dice que aún tiene residuos de haber fumado. Sí, es lo que le decía, el tabaco siempre deja residuos a largo plazo que se van poco a poco solucionando, ¿no? Entonces, lo primero es descartar cuál es el origen de la fatiga, si el corazón o los pulmones, y si se ve que es el corazón, optimizar mediante fármacos al máximo. Doctor, perdón. Dígame. Me han dado un escrito muy importante cuando vaya el día 26, que me toca otro día de Navidad, a Toledo. Que lo lleve, me ha dicho la doctora. Muy bien, fenomenal. Pues usted ¿Usted lléveselo cómo lo ve? exactamente, para que los médicos puedan Es que valorar le he exactamente su quitado caso. por le han puesto media y media y está peor. Claro, claro. Habrá que De ajustarlo, 25. habrá que ver al paciente, habrá que ajustar la medicación y a ver si conseguimos Exacto. poner un A poquito ver bueno. si consigue Eso es. mejorarse. Muchísimas gracias, Encarna, por A llamarnos. vosotros, un Un abrazo al saludo. doctor y a usted. Muchísimas Un abrazo gracias. a cada uno, que yo tengo mi marido, que es lo más lindo del mundo. Claro que Ya sí, verá cómo va muy cuídelo, bien. cuídelo, Ya verá Encarna, cómo va cuídelo muy mucho bien. Ya lo hago, y ya un lo beso hago. para él de nuestra parte. Muchísimas Ya lo gracias por hago. llamar. Nos vamos con otra llamada, Eduarda, desde Cabeza Mesada. Buenos días. Hola, Eduarda. Eduarda, mira, tal? buenos días. ¿Qué tal, Eduarda? Mira, llamaba a la consulta del cardiólogo, porque Sí. es que a mí hace 5 años me dio una angina de pecho y me hizo lesión en el corazón. He estado, me pusieron los parches de diafusor de 5 miligramos. Me hicieron en febrero un TAC de coronarias con contraste y me dio que las coronarias estaban bien y eso, ya era el cardiólogo, pues ya me ha dado el alta, pero la lesión del corazón la sigo teniendo, yo me fatigo, yo subo las escaleras y me da mucha fatiga y andar... Tengo que andar 1 hora, pero yo al andar 1 hora tengo que ir a mi paso. Noto una cosa en el pecho que me aprisiona y no puedo caminar al paso de ir en un grupo e ir con las demás. Entonces yo quisiera saber por qué me da el alta. Yo creo que esa lesión sigue ahí y debía de ser revisada. Vamos a ver qué nos dice el doctor Berenguer, Eduarda. Vale. Sí, lo que usted tiene es un claro caso de lo que llamamos angina microvascular. Es decir, el corazón está nutrido, llega oxígeno al mismo por las arterias coronarias. Las arterias coronarias son como un árbol, tiene ramas gruesas, se van haciendo más finas, más finas, más finas. Entonces, lo que nosotros vemos en los cateterismos o en el TAC coronario son las grandes arterias, las ramas gruesas y las de moderado calibre. Pero las ramas más finitas no las vemos. Entonces, aparentemente, su corazón, las coronarias están limpias, pero es muy probable que las ramas más finitas, las ramas, la microvasculatura que se llama, tengan lesiones. Y eso es suficiente como para que usted cuando camine le oprima el pecho y sienta los típicos síntomas de la angina de pecho. Esto tenemos que ser capaces de controlarlo con medicación, ajustando el tratamiento. Muchas veces un simple parche no es suficiente, hay que optar por otra serie de medicaciones, de medidas farmacológicas para conseguir controlar los síntomas. Efectivamente, hasta que a usted no se le controle los síntomas, no debe ser usted dada de alta de una consulta de cardiología. Pues a mí me ha quitado ya los parches. Tomo por la mañana el protector, tomo el Sutril, luego después de comer ahora tomo la Diro y luego yo el colesterol, que lo tengo alto, tomo para el colesterol por el cardiólogo y eso. Pero los parches de diafusor ya me los ha quitado. Entonces yo noto una presión en el pecho y yo subo un par de escaleras con poquito peso y me ahogo muchísimo. Y usted Y con yo los... veo que no se conforme que me hayan tenido que dar el alta. Yo creo que debía de ser revisada Claro, por claro. lo menos una vez al año. ¿Usted con los parches se encontraba mejor? ¿Eh? ¿Usted con los parches se encontraba mejor? Me encontraba mejor. Quizá, como dice el doctor, haya que revisar Hay ese que revisarlo, tratamiento. Muchísimas efectivamente. gracias por llamarnos, Vale, Eduarda. gracias a ustedes por este programa. Muchísimas gracias. Un beso, buen fin de semana. Hasta Adiós. luego. Tenemos otra llamada. Juan Diego nos llama desde Sevilla y nos ve por internet. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Diego? Muy bien, os veo desde la plataforma de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, que gracias a vosotros puedo ver la televisión autonómica
desde cualquier punto de España. Como decir, Castilla-La Mancha engancha. Claro que sí, Y Castilla-La Mancha efectivamente. engancha y supongo que tiene alguna consulta hoy, Juan Diego. Eso es. Pues mire, le comento al doctor, yo tengo 24 años y tengo una arteria aorta bicúspide. Una válvula aórtica Entonces, bicúspide, sí. Claro, entonces me comentaron que era genético, pero no sé exactamente si a la edad, si con la edad eso irá a más, a menos. Sí, vamos a ver, la válvula aórtica bicúspide, más que genético, es congénito, que no es exactamente lo mismo. Congénito es que se nace con ello, pero no tiene que tener necesariamente una determinación genética, que si la tuviera, eso puede hacer que haya varios miembros de la familia con ella. Como habitualmente no hacemos estudios genéticos, tienen un alto coste, lo que recomendamos es que cuando un paciente tiene una válvula aórtica bicúspide se revise la familia, hermanos, padres o hijos, ¿no? Entrando ya concretamente en su problema, la válvula aórtica bicúspide es una entidad que favorece la degeneración precoz de la válvula. Es decir, es una válvula que inicialmente, o en su caso, puede estar funcionando bien, abriéndose y cerrándose correctamente, pero que con el paso de los años puede degenerarse precozmente. Y es por esto que debemos revisarle periódicamente. En función del grado de daño que tenga ahora mismo, se le pondrían unas revisiones anuales, cada 2, cada 3 años, más o menos en función del... Mi cardiólogo, disculpe, me ha pautado cada 2 años revisión con ecografía. Exactamente. Sí, es una medida... Lo de lo familiar no me comentó nada, pero lo otro sí, cada 2 años me comentó que iba a hacer revisiones para ver ese pequeño Efectivamente, problema. es la manera de proceder habitual, ¿no? Revisiones pues cada 2 años, por ejemplo, pero yo sí le recomendaría que en la familia se vea la gente, los familiares de primer grado básicamente, porque aunque no es lo habitual, sí hay casos donde se produce una agregación familiar. Muchísimas gracias, Juan Diego, Pues por llamarnos. Gracias, muy amable. Y que siga viéndonos por internet. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen Hasta fin de luego. semana. Ángela, desde Talavera de la Reina. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Ángela? Buenos ¿Qué días. consulta tiene? Mira, tengo consulta referente a mi marido que tiene un trasplante de corazón y quisiera preguntarle al doctor a ver si influye algunas cosas que le pasa. ¿Qué le pasa, Pues, Ángela? ¿qué le pasa? Pues que va a hacer 5 años que le trasplantaron. Él tenía una cardiopatía dilatada referente al alcohol. Y después de trasplantarle, hija, que que sí es normal que tengan un humor de perros. Pero de perros. Es que han cambiado. Yo digo que se llevaron uno y han traído otro. Ay, Sí. pobre. Sí, y de verdad que me gustaría saber, de todas maneras, cuando vamos a revisión, a Gregorio Marañón, que es donde le trasplantaron, pues ya hacemos una familia allí, porque ya después de tanto tiempo, y siempre me preguntan las enfermeras, ¿qué tal, Juan? Digo, no hay quien lo aguante. Si es que todos coinciden con lo mismo. Entonces me gustaría, y aparte también preguntarle que si es normal, que si debido a los medicamentos que toma muchísimos, por supuesto, que esté siempre como temblando. Las manos Las manos le tiemblan. le tiemblan mucho. ¿Son habituales esos temblores y esos cambios de humor? Bueno, en cuanto a los cambios de humor, vamos a ver, todo paciente que pasa, esta señora lo sabrá bien, por el proceso que pasó su marido, Sí. una miocardiopatía dilatada, probablemente en fase terminal cuando se decidió dar el paso al trasplante cardíaco, el trasplante cardíaco, la recuperación, etcétera, supone un estrés psíquico muy importante, no solo para el paciente, sino también para la familia. Entonces, lógicamente, yo veo esos cambios de humor como parte del proceso. Es verdad que han pasado 5 años, quizás eso tendría que ir poco a poco atenuándose, pero si ve incluso que esto no se soluciona, podemos enmarcarlo probablemente dentro de un problema psicológico o psicopatológico que probablemente un psiquiatra o psicólogo le puedan ayudar a modular un poquito ese trastorno que probablemente de fondo sea un trastorno del estado de ánimo, más que del humor. En cuanto a lo que comenta, efectivamente, la medicación inmunosupresora que llevan los pacientes trasplantados para prevenir el rechazo es medicación que tiene múltiples efectos secundarios, entre los cuales en ocasiones efectivamente se presenta un cierto temblor postural de las extremidades que probablemente cuadre con los síntomas que cuenta su marido. Bueno, se lo puede comentar a su unidad de referencia, el Gregorio Marañón, en trasplante cardíaco, por si le pueden hacer algún ajuste terapéutico para minimizar un poquito este tipo de síntomas. Muchísimas gracias, Ángela, A por vosotros, llamarnos. 1.000.000 de gracias. Venga, hasta luego. 1.000.000 de gracias para usted. Vamos con otra llamada. Julián, desde Fuenlabrada, en Madrid. Buenos días.
Buenos días. Julián, ¿qué consulta tiene para nuestro cardiólogo? Pues mire, yo es que le quería decir, yo es que tengo unas alteraciones en las pulsaciones pues significativas, porque de pronto tengo 80, como cuando me doy cuenta a las 2 horas tengo 92, como me bajan a 70, y es que últimamente pues me llegan a 55, pero de ahí no bajan, o sea, no he tenido nunca menos de 55. Yo debo ir al cardiólogo, no tengo ningún síntoma, ningún otro síntoma, o sea, ni sudoración, ni nada, entonces yo debo acudir al cardiólogo por esto. Vamos a ver qué le dice el doctor Berenguer. Bueno, yo creo que aquí el mensaje es claramente tranquilizador. No debe acudir al cardiólogo. El pulso es una variable esencialmente variable, y nunca mejor dicho. Es un parámetro que está continuamente oscilando, al igual que la presión arterial. Hay mucha gente que se sorprende cuando vienen a la consulta, le tomamos una tensión y tiene 14,9. Dice, pero si yo es que tenía 13,8 hace un rato, que es mi tensión. No, es que esa tensión no es suya, no lleva puesto su nombre. Tenemos una tensión oscilando a lo largo del día, y con las pulsaciones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo a usted le pongo un holter de frecuencia cardíaca, que es un aparatito que le mide el pulso durante 24 horas, usted va a ver que a lo mejor tiene 70 de media, 140 de máxima, 45 de mínima dormido, y entre ese espectro va jugando la pulsación y va oscilando. Entonces es un comportamiento normal, fisiológico. No tiene que darle usted ninguna importancia. Julián, mensaje tranquilizador para usted. Pues muchísimas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, hasta luego. Tenemos otra llamada, Conchi, desde Campo de Criptana. Buenos días. Hola, buenos días, Elodi, buenos días. ¿Qué tal, Conchi? ¿Qué consulta tiene? Bueno, ahí un poquito. Es que yo quería preguntarle al doctor, ¿sí?, que hace 3 días, el médico me asustó tanto que yo creo que la tensión, soy hipertensa, Lo primero, soy hipertensa. Y hace 3 días me subió a 18 y pico, y la mínima 11 y pico. Y claro, fui al médico y me dijo que era muy alto, que me podía dar un litus, que me podía quedar en una cama. Y yo, mire usted, estoy asustadita. El médico, en vez de tranquilizarla, la asustó más, Conchi. Me asustó porque le dije yo, pero don Nicolás, pero me dice usted, la dieta esta que te voy a mandar, me puso una dieta, vamos, estricta, que no, y además que yo como sin sal de siempre, muy poquita sal, muy poquito. Y me ha asustado y quería preguntarle al doctor si eso, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ver qué le dice. Bueno, yo lo primero que le diría a Nicolás, a mi querido colega, es que menos preocupar y más ocuparse de los pacientes, porque a fin de cuentas está bien tratar de mentalizarles de la importancia del problema que tiene, pero lo que tenemos que hacer muchas veces, sobre todo ya cuando conocemos a nuestros pacientes, y probablemente don Nicolás conocerá muy bien a su paciente, es saber que el hecho de transmitirle noticias intranquilizadoras no va a contribuir en nada a controlarle y mejorar tensión arterial. Ha hecho muy bien en decirle, insistirle que debe comer con muy poca sal. Es muy importante el ejercicio físico, lo que hemos dicho antes. Debe usted caminar. Hay gente que dice, yo no puedo caminar, me duelen las rodillas. 1 hora, fenomenal. 1 hora hago todos los días. Fenomenal, lo hace usted muy bien. Y luego el siguiente paso, cuando estamos haciendo bien la dieta y el ejercicio, es ajustar óptimamente la medicación. Hoy en día tenemos muchas armas terapéuticas, muchas posibles combinaciones a la hora de poder ajustar los tratamientos antihipertensivos de nuestros pacientes, y sería excepcional que don Nicolás no consiga controlarle en un plazo de tiempo corto sus cifras de tensión arterial. Es que mire usted, me ha mandado el Subicor ese y el Ceredide, que me lo tengo que dar ese spray por la boca. Me ha mandado eso, y luego las pastillas que tomo yo, el Ciampin, que tomo una, y yo ando todos los días 1 hora. Y la tensión... Con eso debería estar controlado la tensión. Realmente no, porque lo que nos ha dicho es que le ha mandado unos broncodilatadores para los bronquios y una pastilla para el azúcar, pero de la tensión de momento no me ha dicho ninguna medicación. No sé si toma usted alguna otra pastilla. ¿Perdón? ¿Conchi? El Triampin es para la tensión. Ah, perdón, dice Trialmin. Triampin, sí. No, el Trialmin es para los triglicéridos. Tomo ya muchos años el Triampin. Y eso es lo que me han mandado siempre. Los médicos me han mandado siempre eso para la tensión. Ya. Bueno, yo no sé si le escucho bien. A mí me parece escucharle Trialmin. Si es Trialmin... Triampin. Sí. Termina en... Sí. Sí, bueno, pues el Trialmin es una medicación para controlar los niveles de triglicéridos en sangre. No es una medicación para la tensión. Entonces tal vez deba sentarse usted con calma con don Nicolás y revisar un poquito su medicación, porque yo creo que hay que ajustarla un poquito. Muchísimas gracias por llamarnos, Conchi. Muchas gracias, Un beso. Hasta luego. Adiós. Vamos con Lorenzo, desde la Puebla de Almoradiel. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Lorenzo? Pues bueno, bien. Bueno, ¿qué consulta tiene? Pues quisiera hacer una pregunta al doctor. Que yo en el año 2006 pues tuve un infarto severo
Y en la Princesa, pues me pusieron 2 stents y un globo de dilatación. Y entonces era fumador y desde entonces no he vuelto a fumar. Y tomo Ladiro, Atenolol, el Aspiriva y Acetestina, que es lo que me han mandado el nefrólogo y el cardiólogo. ¿Cuál es su duda concreta a este respecto, caballero? No lo he entendido, por favor. Sí, no, le preguntaba que su duda concreta cuál es, si este tratamiento es correcto o usted se encuentra bien, ¿cuál es su duda? Yo creo que sí, para mí es correcto. Y mi pregunta era que si todavía me queda algo de cuando fui fumador. Ya. ¿Hace cuántos años dejó usted de fumar? Pues concretamente en septiembre del 2006. Bien, han pasado 7 años y poco, entonces el efecto nocivo del tabaco va poco a poco lavándose. A efectos cardíacos, probablemente ese riesgo ya ha desaparecido y se ha igualado al de la población general. A efectos respiratorios o pulmonares no es así, porque el que ha sido muy fumador y durante muchos años causa un daño en ocasiones irreversible y que nunca llega a revertir, en ocasiones que sí que revierte o se va normalizando, pero con el paso de los años. Entonces yo creo que a efectos respiratorios, en su caso, hay que esperar todavía un poquito más para ver si ese efecto va a ser reversible o no. Pero a efectos cardíacos, probablemente el riesgo esté ya igualado al de la población general. Muchísimas gracias, Lorenzo, por llamarnos. Vale, a ustedes. Hasta luego. Tenemos que decir que la rehabilitación cardíaca también es muy importante, que no hay un centro todavía en Castilla-La Mancha. Sí, efectivamente. El deporte, como hemos dicho, puede prevenir las enfermedades cardiovasculares, pero no solo tiene su papel en la prevención, sino luego tiene su papel en la rehabilitación. La rehabilitación cardíaca consiste en hacer un programa de ejercicio físico supervisado por personal médico, por cardiólogos, un programa progresivo en el cual tenemos al paciente monitorizado, y está demostrado que mejora la capacidad funcional y la supervivencia de nuestros pacientes a largo plazo. Pacientes que han tenido infartos, que han sido intervenidos, operados, trasplantados incluso, como comentaba esta señora. Vamos con una última llamada, Muy bien, perdone, doctor. José Antonio, desde Sí. Daimiel. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, José Antonio. Bueno, he estado hablando antes con ustedes y tenía pues una pregunta, que tengo 2 hijos, uno con 18 años y otro con 11. Me dijeron, porque lo mío parece ser que es genético. Entonces me dijeron que tenía que llevar a mis hijos a hacerle una revisión, por si acaso pues tenían también algo, ¿no? Entonces al mayor lo llevé pues hace 3 años y medio o 4 y me dijeron que todavía era pronto. Entonces ahora al tener 18 años puede ser que lo lleve o me espero. Discúlpeme, recuérdeme, ¿usted tenía una miocardiopatía dilatada o era la válvula bicúspide? No, una miocardiopatía dilatada. Miocardiopatia dilatada, perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio. Ahora le responde el doctor Berenguer rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, Muy bien, muchas vamos a ver. En la miocardiopatía dilatada conviene que su hijo se vaya viendo cada aproximadamente 4 o 5 años hasta cumplir los 45 años. Si a partir de los 45 años la enfermedad no ha aparecido, se puede quedar tranquilo porque ya probablemente no aparecerá. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Berenguer, cardiólogo, por estar esta mañana aquí con nosotros y por responder a todas las consultas de nuestros telespectadores. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Ya saben que les esperamos a todos ustedes a partir del lunes, alrededor de las 12 de la mañana, aquí en Castilla-La Mancha, en el Corazón.